Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos o reactantes, y las sustancias que se originan, llamadas productos. La ecuación química ayuda a visualizar los reactivos que son los que tendrán una reacción química y el producto, que es la sustancia que se obtiene de este proceso. Además se puede ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación y poder balancearlos con mayor facilidad. Requisitos de una ecuación química. Una ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la materia. Cumplir con la ley de conservación de la carga. Cumplir con la ley de conservación de la energía. Corresponder a un proceso real. Interpretación de una ecuación química. Un caso general de ecuación química sería A más B C más D, donde A, B, C, D representan los símbolos químicos o la fórmula molecular de los átomos o moléculas que reaccionan, lado izquierdo, y los que se producen, lado derecho. A, B, C, D representan los coeficientes estequiométricos, que deben ser ajustados de manera que sean reflejo de la ley de conservación de la masa. La interpretación física de los coeficientes estequiométricos, si estos son números enteros y positivos, puede ser en átomos o moles. Así, se diría de la ecuación de geometría estequiométrica se subdivide en la siguiente. 1. Cuando A átomos, o moléculas, de A reaccionan con B átomos, o moléculas, de B producen C átomos, o moléculas, de C, y D átomos, o moléculas, de D. 2. Cuando A moles de átomos, o moléculas, de A reaccionan con B moles de átomos, o moléculas, de B producen C moles de átomos, o moléculas, de C, y D moles de átomos, o moléculas, de D. Por ejemplo, el hidrógeno, H2, puede reaccionar con oxígeno, O2, para dar agua, H2O. La ecuación química para esta reacción se escribe más. El símbolo más se lee como reacciona con, mientras que el símbolo interrogación de cierre se lee como produce. Para ajustar la ecuación, ponemos los coeficientes estequiométricos. 2 más 2. La ecuación está ajustada y puede ser interpretada como 2 mol de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno, produciendo 2 mol de moléculas de agua. Las fórmulas químicas a la izquierda de interrogación de cierre representan las sustancias de partida, denominadas reactivos o reactantes. A la derecha de interrogación de cierre están las fórmulas químicas de las sustancias producidas, denominadas productos. Los números delante de las fórmulas son llamados coeficientes estequiométricos. Estos deben ser tales que la ecuación química esté balanceada, es decir, que el número de átomos de cada elemento de un lado y del otro sea el mismo. Los coeficientes deben ser enteros positivos, y el 1 se omite. En las únicas reacciones que esto no se produce es en las reacciones nucleares. Adicionalmente, se pueden agregar, entre paréntesis y como subíndice, el estado de cada sustancia participante. Sólido, S, líquido, L, acuoso, AC, o gaseoso, G. En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Richter, 1762-1807, en 1792, quien describió la estequiometría de la siguiente manera. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas. Una reacción química se produce cuando hay una modificación en la identidad química de las sustancias intervinientes. Esto significa que no es posible identificar a las mismas sustancias antes y después de producirse la reacción química, los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. A escala microscópica una reacción química se produce por la colisión de las partículas que intervienen, ya sean moléculas, átomos o iones, aunque puede producirse también por el choque de algunos átomos o moléculas con otros tipos de partículas, tales como electrones o fotones. Este choque provoca que las uniones que existían previamente entre los átomos se rompan y se facilite que se formen nuevas uniones. Es decir que, a escala atómica, es un reordenamiento de los enlaces entre los átomos que intervienen. Este reordenamiento se produce por desplazamientos de electrones. Unos enlaces se rompen y otros se forman, sin embargo los átomos implicados no desaparecen, ni se crean nuevos átomos. Esto es lo que se conoce como ley de conservación de la masa, e implica los dos principios siguientes.
El número total de átomos antes y después de la reacción química no cambia. El número de átomos de cada tipo es igual antes y después de la reacción. En el transcurso de las reacciones químicas las partículas subatómicas tampoco desaparecen, el número total de protones, neutrones y electrones permanece constante. Y como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, la suma total de cargas no se modifica. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta para el caso de los electrones, ya que es posible que durante el transcurso de una reacción química salten de un átomo a otro o de una molécula a otra, pero el número total de electrones permanece constante. Esto, que es una consecuencia natural de la ley de conservación de la masa, se denomina ley de conservación de la carga e implica que la suma total de cargas antes y después de la reacción química permanece constante. Las relaciones entre las cantidades de reactivos consumidos y productos formados dependen directamente de estas leyes de conservación, y por lo tanto pueden ser determinadas por una ecuación, igualdad matemática, que las describa. A esta igualdad se le llama ecuación estequiométrica. Ecuaciones químicas. Una ecuación química es una representación escrita de una reacción química. Se basa en el uso de símbolos químicos que identifican a los átomos que intervienen y cómo se encuentran agrupados antes y después de la reacción. Cada grupo de átomos se encuentra separado por símbolos, y representa a las moléculas que participan, cuenta además con una serie de números que indican la cantidad de átomos de cada tipo que las forman y la cantidad de moléculas que intervienen, y con una flecha que indica la situación inicial y la final de la reacción. Así, por ejemplo, en la reacción más 2,2H2O tenemos los grupos de átomos, moléculas, siguientes. O2, H2, H2O. Subíndices editar. Los subíndices indican la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos de cada tipo que forman cada agrupación de átomos, molécula. Así, el primer grupo arriba representado, indica a una molécula que está formada por dos átomos de oxígeno, el segundo a dos moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno, y el tercero representa a un grupo de dos moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, dos moléculas de agua. Coeficiente estequiométrico editar. Es un número que funciona en cierta forma como un multiplicador indicando el número de moléculas de un determinado tipo que participa en una ecuación química dada. En el ejemplo anterior, más 2CO2 más 2. El coeficiente del metano es 1, el del oxígeno 2, el del dióxido de carbono 1 y el del agua 2. Los coeficientes estequiométricos son en principio números enteros, aunque para ajustar ciertas reacciones alguna vez se emplean números fraccionarios. Cuando el coeficiente estequiométrico es igual a 1, no se escribe. Por eso, en el ejemplo CH4 y CO2 no llevan ningún coeficiente delante. Así, por ejemplo, O2 debe leerse como 1, o 2, es decir, un grupo de moléculas de oxígeno. Y la expresión 2H2O debe leerse como 2H2O, es decir, dos grupos o moléculas, cada uno de los cuales se encuentra formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Observación, y por lo tanto pueden ser determinadas por una ecuación, igualdad matemática, que las describa. A esta igualdad se le llama ecuación estequiométrica.